Gracias. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan a el quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, así como a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. A continuación, es un gusto poder presentar a la maestra Mari Carmen Gles Hermo, coordinadora de la Comisión Intersectorial de Psicología del Deporte y Actividad Física del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, y quien destaca su desarrollo profesional por sus estudios como psicóloga habilitada para ejercicio sanitario y experta en psicología de emergencias. La maestra Mari Carmen tiene más de 15 años de experiencia trabajando con personas con diversidad intelectual y necesidades educativas especiales, creando protocolos de actuación en emergencias familiares, y actualmente ejerce en clínica privada. La maestra Mari Carmen cuenta con una gran experiencia en áreas de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con el webinar Accidente o Suicidio, Prevención de las conductas autoilícitas en personas con diversidad intelectual. Maestra María, el espacio es suyo. Muchas gracias, Dana. Bueno, pues nada, espero toda esta presentación tan larga, que en realidad yo la resumiría soy psicóloga experta en emergencias y eso, destacar que durante 15 años trabajé con personas con diversidad. Entonces, de ahí, de la experiencia que obtuve ahí, es de donde extraigo la información que hoy os voy a compartir. Vamos a situarnos, bueno, antes de nada, voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo, verdad? Sí, maestra, sí se ve. Perfecto. Vale. Antes de nada, eso, situarnos en que lo que os voy a explicar es, bueno, lo que aprendí de mi experiencia de trabajar con personas con diversidad en una asociación, en un centro ocupacional donde había 80 personas en un ámbito rural y que casi todos eran, pues eso, no, todos eran mayores de 20 años y la media de edad estaba entre 40 y 45 años. Entonces, vale, situémonos, ¿no? Es como el mapa de fondo y es importante este mapa de fondo porque creo en realidad que si en cuanto a diversidad intelectual pues ya no hay muchos estudios y no hay mucha información, ya la diversidad o la discapacidad en zona rural es todavía casi como los olvidados de los olvidados. Y ya la mujer del ámbito rural con diversidad intelectual ya, bueno, pues casi son, eso, ya están olvidados de olvidados de olvidados. Así que bueno, partamos, os explico un momentito solo de qué hablaremos, pues eso, de por qué es importante hablar del riesgo de suicidio o de la muerte autoinfligida en personas con diversidad, cuáles son los factores de riesgo y cuáles serían los factores protectores. Y la parte donde más me quisiera parar es en las pautas o establecer unas pautas para cómo actuar en caso de una emergencia, ¿no? Cómo actuar en caso de que veamos que alguien está teniendo una crisis que puede terminar siendo pues, una crisis autolítica. Vale, el tema del suicidio es muy importante en la sociedad actual, obviamente, y creo que estos son datos que se repiten a montones, seguramente en otros compañeros han hablado de estos datos. Pues eso, según el INE, en el 2024 hay 3.846 personas que murieron por suicidio. Claro, como sabéis todos, son datos un poco confusos porque, claro, hay muchas muertes que puede que pasen desapercibidas y que no entren, que parezcan accidentes o que parezcan muertes de otro tipo o que a veces, pues, por motivos de seguros o por motivos familiares, se oculte el motivo real de la muerte, ¿no? Entonces, probablemente estos 3.846 sean más. Distintos estudios que se hicieron en Inglaterra decían que la tasa de suicidio entre las personas
con trastorno mental, con insuficiencia renal, con lesión cerebral, era 1,9 veces mayor que en el resto de la población. Y luego lo que sí que hay bastantes estudios en cuanto a personas con autismo, a la población con autismo, pues sí que bueno, pues hacen más estudios, se está observando más y parece que pues hay datos concretos, ¿no? No paro de leerlos porque ya los podéis leer vosotros. Sí que quiero, o sea, el motivo de mencionar estos datos es para destacar que cuando hablamos de personas con diversidad intelectual, estos datos se difuminan todavía mucho más. O sea, dentro de la población, bueno, pues a veces no hay estudios que distingan qué porcentaje de esa población o qué porcentaje de esas personas que murieron por suicidio tenían diversidad intelectual. Cuando se habla de autismo, no se habla de qué pasa con las personas con autismo que no tienen lenguaje o que no tienen un nivel intelectual como para poder expresarse. Cuando hablamos de personas con diversidad intelectual, el Observatorio Estatal de Discapacidad en España en el 2021 hizo un estudio sobre el riesgo de suicidio entre las personas con discapacidad. Y en sus estudios eran estudios como globales, atendían a toda discapacidad, tanto física, motor, sensorial, cognitiva. Y dentro de todo ese estudio, pues había un pequeño apartadito en un párrafo donde hablaban de un estudio hecho por PAC y colaboradores, donde en una muestra de 194 personas diagnosticadas con discapacidad intelectual, existía una gran proporción de intentos de suicidio en adolescentes. Una gran proporción no nos aclara mucho cuánto es. No sé si es importante saber un número exacto, pero lo que sí es importante es saber que sí se dan. Sí, entre las personas con diversidad intelectual también hay riesgo de muerte por suicidio. También hay problemas y también hay alteraciones emocionales que pueden pasar desapercibidas y que terminen o que desemboquen en una muerte por suicidio. ¿Qué pasa con la diversidad intelectual a la hora de hacer los estudios? Que, por un lado, es una población muy heterogénea. Hay desde, pues eso, diversidad leve, discapacidad intelectual leve, hasta profunda. Y todos son muy distintos. Hay desde síndrome de Down, normalmente cuando pensamos en discapacidad intelectual, bueno, no sé a vosotros, ¿no? Pero ¿qué os viene a la mente? Pues o cuando buscas en internet vienen personas con síndrome de Down y, y es básicamente lo que es como la imagen o como lo que engloba todo, pero no es así. En la realidad, las personas con diversidad intelectual pues cumplen o responden a un abanico muy heterogéneo de distintas edades, de distintas características, de distinta capacidad intelectual y con distintas dificultades asociadas. De ahí que haya grupos muy estudiados, como las personas con autismo o el grupo de personas con síndrome de Down, y hay subgrupos que están infraestudiados. No se sabe mucho de ellos. Normalmente cuando se trabaja o hasta ahora, las intervenciones que hubo con discapacidad intelectual eran intervenciones que iban dirigidas a las alteraciones de conducta. Yo cuando veía en el centro, en la asociación, los chicos no tenían problemas, solo tenían problemas cuando se los daban a sus padres. Parece que las personas con diversidad, nada, el único problema es que a veces se enfadan o que a veces se portan mal. Surgían o la necesidad de que vinieran a un psicólogo, que vinieran a hablar con la psicóloga, surgía cuando tenían problemas de conducta, no antes. No porque ellos no tuvieran alteraciones emocionales, sino porque a veces pasaban desapercibidas. Además, otro tipo de intervenciones a veces van dirigidas también a las psicopatologías, ¿no? A eso, alteraciones, intervenciones, pues eso, médicas, psiquiátricas, que, bueno, que se arreglan con medicación. Cuando hablamos de alteraciones emocionales que presentan, pues en muchos casos esas alteraciones son distintas a las que muestran las personas en la población general. Entonces, a veces no es tan fácil identificarlas.
los médicos de cabecera no siempre, lo siento, pero no siempre están preparados, o al menos no con los que yo me encontré. Las alteraciones emocionales muchas veces pasan desapercibidas y se viven como alteraciones de conducta también. Y además, las terapias psicológicas que bueno, normalmente las terapias que hay, pues con humanistas, cognitivos conductuales, casi siempre van dirigidas a que la persona se dé cuenta y que la persona tome las riendas de su vida y que la persona sea autónoma o tome decisiones sobre su vida. Pero muchas veces en las personas con diversidad intelectual ni se pueden dar cuenta y no siempre pueden tomar decisiones en su vida, ¿no? O aunque las tomen, no siempre pueden ejecutarlas y no siempre tienen la información adecuada o pueden asimilarla para tomar esas decisiones. Entonces, nos encontramos que en diversidad intelectual realmente hay, en cuanto a salud mental, hay un cierto vacío. Desde luego, yo detectaba en nuestro ámbito un cierto vacío en el que las personas solo eran atendidas por salud mental si tenían alucinaciones o si tenían problemas de conducta. Y los problemas de conducta normalmente eran, pues eso, manifestados por las familias que decían es que se porta mal. Y ahí queda el problema. Ay, espera, que no sé si me... Es. Eso, en la realidad, normalmente cuando pensamos en personas con discapacidad, pensamos en esta foto de aquí, ¿no? En personas con síndrome de Down muy felices y qué problemas van a tener ellos y todos le quieren. Sí, claro, todos le quieren los de su familia y la sociedad normalmente da bastante apoyos durante la infancia, pero cuando llegamos a la edad adulta, ahora sí, desde la Comunidad Económica Europea y desde las políticas, desde que la Convención de la ONU de los Derechos sobre las Personas con Diversidad, se están haciendo políticas que favorecen la inclusión social y que favorecen el desarrollo del proyecto de vida de las personas con diversidad. Pero, como os decía antes, en cuanto a diversidad intelectual, es como que va a la cola de todo esto, ¿no? Y sí que durante la infancia hay muchos apoyos, pero luego llegamos a 18 y son chavales que a nivel educativo se quedaron más atrás, no hay programas ni educativos, ni deportivos, ni de ocio, ni culturales que puedan incluirlos, porque cuando van a actividades deportivas o culturales, pues los monitores que hay para dar esas clases, pues a veces no saben trabajar con personas con diversidad, a veces el ritmo no se adapta a ellos. No hay grupos específicos, no hay una población en la que participen, o sea, que sean tantos como para poder hacer un grupo específico para personas con diversidad. Es difícil. Durante la infancia sí, tienen muchos recursos, pero luego hay ese vacío. Muchas veces los adultos de las personas, los que ahora son adultos, pues eso, 45 años, sus padres son mayores. Pensad en, bueno, aunque sea en ámbito urbano, pues hace 40 años o 50 años los recursos que había eran muy pocos y esos padres eran personas que no tuvieron una educación en cuanto a apoyos, ¿no? A personas con diversidad, no tuvieron una educación emocional que facilitase o que ayudase a que ellos pudieran desarrollar también la parte emocional de sus hijos. Son personas que, bueno, pues que seguramente estén carentes en eso. La experiencia que tienen ellos a veces con los servicios de apoyo es experiencia, pues eso, basada en como en cuando se portan mal, ¿no? Cuando una persona, o sea, cuando va la trabajadora social a su casa, uy, es que algo se viene gordo, ¿no? Es porque va a cambiar mi plan de vida, es porque tengo que entrar en un centro ocupacional al que yo no pedí entrar, es que cuando voy al médico, pues es porque me porté mal. Cuando voy en el centro, a veces los chicos venían quejándose, me dicen que se lo va a decir a la psicóloga. Venían gritando, ¿no? Y yo decía, pero si la psicóloga soy yo. Y yo decía, pero si no importa, que yo voy tuyo. Y es como el que a veces las familias y también el sistema
pues eso, no trata de todo bien o no los incluye en las decisiones que se toman para su bienestar y no se les incluye en las explicaciones que se le dan para su cuidado. Y eso genera que a veces, en muchas ocasiones, hay una cierta desconfianza hacia los servicios de apoyo. Son personas que su autoconocimiento y su autoimagen quizás está deteriorada, porque el autoconocimiento viene por los ojos de los demás y los ojos de los demás pues los miran a veces con infantilidad, con lástima, explicándoles ay, que esto no es para ti y realmente en muchas ocasiones les cuesta saber de verdad en qué son buenos, ¿no? O en qué cosas disfrutan. Recuerdo una chica que yo le comentaba de hacer una actividad y ella me decía si le gustaría ir a hacer esa actividad y me decía, no sé, lo que me diga mi hermano. Y yo decía, no, hombre, pero tú sabrás si te gusta o no. Dice, no, pero si me gusta ya lo sabe mejor mi hermano. ¿No? Es como, es que a lo mejor después, ahora digo que me gusta, pero luego igual no me gusta porque eso lo sabe mi hermano. Eh, en muchas ocasiones tienen dificultades para pedir ayuda. Una, porque o bien el lenguaje verbal bueno, pues es carente, y otra, pues porque a veces es difícil saber lo que te está pasando, es difícil poner nombre, sobre todo cuando hay alteraciones emocionales o cuando hay alteraciones psiquiátricas, ¿no? Que oyes, pues, yo qué sé, que distorsionas la realidad o que oyes, me decía una vez una chica que a veces notaba que las paredes se hacían más pequeñas y cada vez la iba aplastando. ¿Cómo va a pedir ayuda en eso? Si ella sabe que los demás no ven eso, ¿no? O escuchaba que cada vez que se tenía alucinaciones y cada vez que yo hablaba, una voz le decía, esta te quiere fastidiar, no le hagas caso. ¿Cómo me iba a pedir ayuda si esa voz, ¿no? Si para pedirme ayuda tendría que nombrar eso y que estaba escuchando ese tipo de voces y las tenía muy enjuiciadas, no sabía que eso era motivo para pedir ayuda, ¿no? Y, y a veces también tienen, bueno, pues eso, que presentan por sus alteraciones emocionales y psiquiátricas, pueden tener conductas de crisis que si no están controladas y si las familias no tienen una educación bueno, pues de salud mental, de apoyo en las crisis, pues eso pueden poner en riesgo sus vidas. A veces algunas de las muertes autoinfligidas en las personas con diversidad, de ahí también el título, ¿no?, de esta ponencia, de accidente o suicidio, porque en muchas ocasiones son resultado, en algunas ocasiones son resultado de crisis que no fueron controladas y que tienen un desenlace, pues eso, un desenlace fatal. No se considera que no son suicidios porque no hay esa intencionalidad de darse muerte, pero en realidad son muertes autoinfligidas. Y porque dentro de estas cosas hay ciertos mitos dentro de la visión de las personas con diversidad y de la muerte. Hay ciertos mitos que quizás nos llevan a enfriar nuestra emoción cuando pensamos que una persona con diversidad pueda pensar en morirse. De este centro en el que yo trabajaba, que eran 80 personas con diversidad, estas frases que os anoto aquí son dichas por personas distintas, no es una misma persona. Las seleccioné para ir comparándolas con los mitos, no sé si son mitos reales, pero desde luego son frases que yo oía cuando trataba de pedir ayuda a mis compañeros o a las familias, ¿no? Una de ellas era que, bueno, que las personas con autismo son tan lógicas que la tristeza no les afecta. Bueno, es que ellos, que se mueran alguien de su familia es que le afecta distinto, no son tan lógicos que enseguida se le pasa. Y, y sin embargo, pues es una chica con Asperger, me decía pues algo así, como no puedo más, siento que nunca voy a tener amigos y que le hago daño a todo el mundo. Eso era lo que a mí me asustaba más. Le hago daño a todo el mundo y desearía desaparecer para no dañar a nadie más. Si nosotros oímos esto de cualquier otra persona, diríamos, uy, ponemos atención, ¿no? Bueno, o no, no sé, pero yo pondría atención y creo que cualquier profesional pondría atención.
con ellos es como, bueno, mujeres, qué exageradas, ¿sabes? Este es el momento de exageración que tiene propia del Asperger, pero no, no es que lo vaya a hacer de verdad. Bueno. Otro de los mitos es que las personas con discapacidad son tan inocentes que no se enteran de lo que le ocurre a su alrededor. Este chico, su madre estaba mayor, tenía problemas también de salud mental y desde servicios sociales dijeron que, bueno, que si no regulaban su situación, si no regularizaban su situación, que tendrían que llevarlos a todos para una residencia y él no quería irse a la residencia, tenía mucho miedo y él decía que si me obligáis a una residencia me clavo un cuchillo así, no, yo hacía gestos, me clavo un cuchillo así, así, y sangro, y se acabó, y me vais a llorar tú y tú, ¿no? Nos señalaba a todos los que le íbamos a llorar y como, jo, y lo hacía así tan exagerado que parecía como muy cómico, eh, pero era dolor también, ¿no? Yo ahora también os lo cuento así como algo cómico, pero él estaba reflejando su dolor y no es verdad que le den igual, no es verdad que no sepan lo que está pasando a su alrededor. Lo que pasa es que no saben y muchas veces, en muchas ocasiones, la única manera de poder decir que no o manifestar el desacuerdo es mediante la violencia. Tener una crisis o mediante una crisis. Tengo una crisis, exploto, entonces ahí sí que ya todo el mundo se pone firme y me escucha o me deja en paz. Las personas con discapacidad intelectual conocen sus limitaciones y el miedo les protege. A veces pensamos que no, claro, ella sabe que esas cosas no lo pueden hacer. Pero recuerdo este chico vio, o sea, él quería ir al mar, quería ir al mar en invierno, entonces le explicábamos, tenía autismo, le explicábamos que no podía ir al mar en invierno, le gustaban mucho los superhéroes de Marvel y en una excursión uno de otros de sus compañeros también con autismo entró en el agua, el monitor entró a recogerlo, lo que para él fue a salvarlo, y la gente que estaba cerca de la playa, era un paseo, aunque era invierno, había gente por allí, pues empezó a aplaudir. Entonces él dice, yo también puedo ser un superhéroe, yo puedo entrar en el mar porque soy fuerte. Y además, de apellido, se apellida Dios, y él me decía, yo le decía, pero acá no puedes entrar en el mar, que te puedes morir, que si en invierno entras, aquí en nuestra zona hay playas de mar abierto y que son muy peligrosas. Si ya en verano son peligrosas, en invierno son más. Y le decíamos, no puedes entrar en el mar. Y él decía, no muero, soy Dios. Entonces, no eres Dios, te apellidas Dios, ¿no? Esa distorsión. Bueno, pues tenía una distorsión cognitiva. Además, le gustaban tanto los superhéroes y los superhéroes mueren continuamente y vuelven o sea, en los dibujos, en cada capítulo se están muriendo personajes y vuelven a aparecer. Entonces, él tenía, aunque tenía 25 años, su idea de la muerte no era así muy clara, entonces tenía conductas que se ponían en riesgo. Para demostrarle que no era Dios, tuve que darle un pellizco así, le di un pellizco y cuando dijo, au, dije, ¿te duele? Pues a Dios no le dolería, así que no eres Dios. Entonces, bueno, eso, que pueden distorsionarse. A veces también creen las familias que reduciendo su autonomía en la comunidad, impidiéndoles salir o impidiéndoles participar en la comunidad, que puede protegerlos, ¿no?, de posibles daños, que eso lo hacen para protegerlos. Pero claro, reducir el plan de vida, reducir la participación social es un factor de riesgo también, ¿no? Es limitar su vida y quitarle cosas que le puedan gustar. Aquí una chica decía que eso, que nunca puedo hacer nada de lo que hace la gente de mi edad. Mis padres solo quieren castigarme porque soy distinta. Esta chica eh, o sea, mencionaba muchas veces de eso, tirarse por la ventana o en algunas crisis era como cruzaba la carretera eh, sin mirar, ¿no? Era como cruzaba la carretera cuando conseguías, o sea, cuando la detenías o cuando veías que iba con esa intención, la detenías, hacía como como que no se daba cuenta, pero bueno, nunca me quedó claro si no se daba cuenta o si era ir ciega de tanto dolor que, que se echaba a la carretera. Son obedientes, cuando le castigas no se enfadan, se portan bien. Otra chica decía, mi madre siempre me grita. O sea, sí, es verdad que cuando su madre le gritaba y le amenazaba, ella se iba para la habitación en silencio,
pero no era porque obedeciera, era porque tenía miedo. Y mi madre siempre me grita, a veces pienso que si muriese, mi madre lloraría por mí. Eh, Son muy inocentes y aceptan su condición. No, no lo son, no lo aceptan, les duele. A veces, ¿no? Había otro chico que decía, un hombre que decía, soy un hombre enfermo, no sirvo para nada, nunca me querrá nadie. O cosas así. Tienen berrinches para llamar la atención. Y estos los berrinches para llamar la atención para mí son muy peligrosos. Eh, Porque si alguien tiene que llamar la atención así, poniendo en riesgo su vida, es que o no se le está dando la atención que necesita o está muy mal. O sea, siempre que... no, me parece que eso es un berrinche para llamar la atención, es una manera de liberarnos nosotros de responsabilidades cuando no sabemos lo que hacer. Pero en realidad nunca es para llamar la atención. Si es para llamar la atención es que está muy mal y entonces hay riesgo. En este caso, la madre de una niña, una chica con autismo, que bueno, tenía lenguaje verbal, pero no era muy funcional el lenguaje, decía que cuando estaba muy nerviosa que tenían que cerrar el balcón porque se ponía a saltar y a correr o sea, en sus crisis, se ponía a saltar en el balcón y a veces daba saltos tan grandes que su madre tenía miedo de que se cayese. Bueno, eso, ¿sería una conducta suicida? Pues no, porque no tendría intención, pero es una conducta donde la persona en crisis se da muerte. A veces también piensan que la gente se piensa que no se les ocurriría, que como tienen discapacidad intelectual, no van a ser capaces de planificar algo así, pero es que bueno, eso, lo que decía antes, es una población muy heterogénea. Y había un chico en silla de ruedas que decía esto, ya tengo pensado cómo y dónde hacerlo. Cuando mi madre fallezca, porque su madre estaba malita y estaba en cama, y él decía que cuando mi madre fallezca ya podré hacerlo, solo tengo que soltar los frenos de la silla, él estaba en silla de ruedas, y, y eso, hacerlo. Bueno, deciros que todas estas personas que ponían que decían estas frases, bueno, pues gracias a Dios o gracias también al trabajo de todos, siguen vivos, ¿no? Y se les pudo atender a sus alteraciones emocionales. Pero lo que quería mostraros con esto es que a veces pasan desapercibidas los indicios o las intenciones o las alteraciones emocionales de las personas con diversidad pasan desapercibidas, bien porque las muestran tan exageradas que parecen simpáticas, bien porque hay trastornos o problemas de conducta asociados que nos dan como más rabia que ternura y entonces pensamos que es que merecen castigar o porque pensamos que, bueno, a veces porque no saben explicarlas o no tienen a quién explicarlas. Pero creo que en cualquiera de estas frases que puse a todos nos haría un clic, ¿no? De, oh, esta persona está sufriendo. Y a veces con las personas lo que yo recibía cuando comentaba a las familias esto era pues la frase anterior, ¿no? La que os decía como mitos. Intentar echar balones fuera, intentar quitar importancia porque, bueno, pues porque no sabemos lo que hacer. Algunos de los factores de riesgo que se añaden con las personas con diversidad intelectual, pues es cuando hay enfermedad mental añadida, porque a veces no está bien tratada, a veces pasa desapercibida, cuando hay problemas de control de impulsos, ¿no? En muchas ocasiones las personas con diversidad intelectual tienen bueno, mayor dificultad para controlar su impulsividad. Tienen también dificultades para la predicción de las consecuencias. No todos, pero ciertos grados, o sea, en discapacidad moderada, pues a veces tienen dificultades, y bueno, y en leve también, para predecir las consecuencias de sus actos. Os contaba antes, ¿no? El chico este que decía, yo también soy superhéroe y me quiero meter al agua. Pues no, es que el monitor este se había metido en una playa muy tranquila y él a donde quería ir era una terrible.
tienen la baja participación social y la soledad forzada, que es también un factor de riesgo, ¿no? Que les hace que, bueno, quita aliciente de la vida. La red de apoyo reducida y el aislamiento. En muchas ocasiones, bueno, y en esta zona, sobre todo que en la zona rural, aunque la red social de apoyo que suelen tener o la red de amigos está dentro del centro ocupacional al que asistan, pero los pueblos están bastante separados, entonces fuera del centro ocupacional no se pueden ver, no se pueden, en muchas ocasiones hasta ni se pueden acompañar en momentos difíciles, ¿no? Pues fallece el padre de alguien y los demás no pueden ir al tanatorio, no pueden ir al entierro a acompañarlos, y esa persona tiene que vivir eso de una manera solitaria. A veces tienen mucha incertidumbre y es un factor de riesgo también la incertidumbre y la baja autogestión en su proyecto vital, no saber qué va a pasar. Os contaba antes, ¿no? Lo del chico que le iban como su madre tenía enfermedad mental, lo iban a llevar a una residencia a toda la familia. Él no sabía ni dónde, ni cuándo, ni cómo era una residencia, y no podía opinar. Es un factor de riesgo. Las alteraciones de conducta impulsiva, esta está repetida, tener una autoimagen y una autoestima deterioradas, que en muchos casos la tienen, y también tener experiencias de prejuicio y discriminación, ¿no? Sus experiencias previas en el colegio, durante la adolescencia, les muestran en muchos casos que, o cuando tienen experiencias que le muestran que no tienen espacio en el mundo, en la sociedad, pues bueno, pues es un factor de riesgo. Factores protectores, pues la salud familiar, la capacidad, el desarrollo emocional de los miembros de su familia, lo que las familias sepan en cuanto a atender a crisis, lo que las familias entiendan a la hora de la filosofía familiar en cuanto a cómo dar apoyos, ¿no? Apoyos basados en el desarrollo de su plan de vida, apoyos basados en la normalización de su vida, apoyos basados en el desarrollo de sus capacidades y de su persona. Eso también sería tener una red social de apoyo, normalizar el plan de vida, ¿no? Gracias a veces a las asociaciones y a los proyectos sociales que se hacen desde la administración, pues pueden recibir apoyos para normalizar su vida y hacer la que ellos decidan, ¿no? Dentro de la seguridad. Y obviamente pues atender a cada uno de los factores de riesgos que nombramos antes, ¿no? Si miramos con lupa y damos cuidado y atención en esos factores de riesgos, pues va a ser un factor protector. Llegamos a la parte que, bueno, quizás, bueno, sí es la que más me gusta. Sí, que es bueno, pues las pautas, cómo hacer o cómo actuar en caso de crisis. Vale. Vale, normalmente cuando cualquier persona ante una situación, cambia una situación, la manera de reaccionar, lo que nos ocurre es que mis sentidos lo detectan, el cuerpo reacciona, ¿no? Mis sentidos detectan que hay un cambio, mi cuerpo hace un cambio o focaliza en ese cambio y la mente dice, pues este cambio es por otra cosa. Y entonces la mente que interpreta le avisa al cuerpo para decirle, venga, pues ahora ponte de esta manera, y los sentidos vuelven a detectar y dicen, vale, ya está el peligro, ya está la situación arreglada. Esto sería, pues eso, en cualquier situación cotidiana. Cuando hay crisis, bueno, pues eso, los sentidos detectan, el cuerpo reacciona y la mente interpreta, pero aún interpreta lo que un cuerpo, o sea, interpreta la reacción del cuerpo, ¿no? No interpreta tanto lo que el sentido capta, sino lo que el cuerpo interpreta, ¿no? O lo que el cuerpo reacciona. Y ante esa interpretación confusa que hace la mente, manda al cuerpo a reaccionar, y el cuerpo cuando reacciona bloquea los sentidos. Es como, da igual, huye, ¿no? Cuando tenemos una reacción de crisis es como se parte de, vale, algo detectan los sentidos, pero luego ya el cuerpo coge autonomía. Y es como si tuviésemos un cuerpo sin cabeza.
anda un cuerpo con toda su fuerza, con todo su miedo, con toda su necesidad de ponerse a salvo, sin una mente que le vaya regulando e indicando, mira que el peligro es este o ya pasó, y con unos sentidos también que están bloqueados y que no son capaces de resetear esa información. Normalmente también cuando estamos, pensad incluso en las crisis de ansiedad, ¿no? Cuando alguien está teniendo una crisis de ansiedad, no sé si os fijáis, pero la mayoría de la gente es como, ponte tranquilo, no, pero ponte tranquilo, te llenan de estímulos el cerebro, te dan un montón de indicaciones de ponte tranquilo y cómo tienes que hacer, pero no suelen atender a lo que tus sentidos están captando. Suelen intentar que el cuerpo no reaccione como está reaccionando y que razonemos de que aquí no pasa nada, que aquí... Eso hacemos también cuando alguien tiene una crisis psicótica o cuando tiene una crisis suicida, ¿no? O cuando una persona con discapacidad intelectual está teniendo una crisis, normalmente, o yo lo que veía que hacían mis compañeros era, como da igual lo que él esté captando, lo que tengo que conseguir es que se pare quieto, que pare quieto, que deje de hacer eso que está haciendo y que entienda que es que si no, las consecuencias van a ser peores, ¿no? Y nos matamos a intentar que pare quieto y a explicarle por qué tiene que parar quieto. Pero obviamente no va así. Porque si yo no tengo en cuenta que los sentidos están captando algo que a la persona le hace sentir peligro, puede que sea algo, o sea, que el peligro no sea yo, pero esa persona está captando peligro o está captando que su cuerpo no tiene que estar ahí. Si no atiendo a eso que está captando, pues un cerebro que está bloqueado porque el cuerpo está muy agitado y un cuerpo que está agitado con toda la fuerza, difícilmente lo voy a poder detener, ¿no? Entonces, por eso a veces en algunos sitios, pues eso, se habla de contenciones físicas, pero realmente para poder hacer una contención física se necesitarían 5 personas, como mínimo, ¿no? Brazo, o sea, pierna, pierna, brazo, brazo y cabeza. Eso hace que una persona que está en crisis, si 5 personas intentan bloquearlo, esa crisis va a empeorar. Ahí sí que detecta un peligro real. Y bueno, no sé si son efectivos o no, pero desde luego hay otros caminos que también son efectivos o desde luego a mí me funcionaban, que es este que os voy a contar, ¿no? Cuando una persona tiene una crisis y eso es como si su cabeza y su cuerpo fuesen por distintos sitios. Y tenemos un cuerpo con toda la fuerza del mundo, o con toda la fuerza que tiene esa persona, y una cabeza que no lo gobierna. Y entonces tenemos que hacer o intentar que la situación no empeore, o a mí, lo que veía normalmente cuando tenían crisis, que solían hacer, pues eso, objetos punzantes o objetos lanzables, que tanto te los podían lanzar a ti como se lo podían hacer lanzar ellos. Ventanas son peligrosas, escaleras son peligrosas, muebles son peligrosos. Entonces, con el cuerpo agitado y la persona gritando, insultándote y amenazando con que se va a escapar o que te va a lanzar lo que tenga en la mano, normalmente, bueno, pues claro, mi sistema de alarma se activa y mis compañeros decían, es que no sé cómo no tienes miedo, no sé cómo eres capaz de aguantarte. No es que no tenga miedo, sí que tenía miedo de que me dañasen o sí que tenía miedo que se dañasen ellos, pero yo tenía siempre este esquema, ¿no? El pensar que la situación no empeore, activar el sistema de calma, el mío y el de él, y ayudarle a conectar con la realidad. Eso es como la transición en caso de crisis. Y con esos 3 puntitos, que la situación no empeore, que se active el sistema de calma y conectar con la realidad, bueno, pues ahí ya tenía yo la sensación un poquito de control, ¿no? Bueno, claro, si solo veo las tijeras que me va a lanzar o la silla que me va a lanzar por el aire, pues quizás, mi madrina, no tengo control, pero si pienso en estos 3 pasos, esto se hacerlo. ¿Cómo hacer que la situación no empeore? Bueno, primero, que evacuar a las personas que estén alrededor. Si hay más personas, no solo por las personas, ¿no? Porque que sí, pero también por velar por la dignidad y por las
y por la imagen de la persona que está sufriendo la crisis. Además, todas las demás personas, o sea, si hay más personas en la sala o personas observando, son estímulos que le están llegando a su cerebro, estímulos que la persona en crisis no es capaz de controlar, pero que le están dificultando, ¿no? Le están haciendo interferencias en su cerebro. Entonces, eso, intentamos evacuar o apartar a las personas que están alrededor. Y para esto, en el centro ocupacional, pues casi teníamos, bueno, hicimos un taller, les enseñé cómo actuar en emergencias familiares. Y en eso también trabajábamos cómo actuar en emergencias del centro, ¿no? Y saber que hay ciertas personas que es más fácil que tengan crisis. Y cuando ocurre una crisis, tenemos que estar todos atentos a las indicaciones de la persona que nos va a guiar para poder ayudar a la persona que tiene crisis. Entonces, eso, evacuamos a las personas que están alrededor, reducimos estímulos. Una parte de los estímulos ya se van a reducir cuando las personas salgan, pero otra parte de los estímulos, pues los podemos, si hay música, la bajamos, si hay mucha luz, la hacemos más tenue, si hay muchas personas hablando, mandamos callar. Mi voz también puede que tenga que decir menos frases y que a lo mejor, o que tenga que pues eso, pues reducir los estímulos visuales, entonces a lo mejor me puedo apartar de su campo visual y ayudarle a guiarlo solo con la voz. Se trataría de eso, reducir estímulos, bajar la calma, ¿no? A veces la gente es como, dejarlo, no, no es que sea dejarlo de cualquier manera, ¿no? El dejarlo es reducir estímulos. Detectar puntos de riesgo, ¿no? Si yo estoy en una sala eso, donde hay unas tijeras, no puedo, o sea, es importante que yo detecte cuáles son los puntos de riesgo que podrían empeorar la situación. Por la ventana, el que dé puñetazos a un cristal y se corte, el que me lance una silla por el aire. Entonces, al detectar una manera que yo tenía claro, si dices, no cojas las tijeras, ¡pum!, seguro que las va a coger. Entonces, una manera de separar a las personas de esos puntos de riesgo es con mi cuerpo, ¿no? Mientras, si la persona me está insultando y amenazando, vale, ya tiene un contacto, ya hay un cierto contacto con la realidad, que es conmigo, vale, pues que me siga insultando. Pero mientras me sigue insultando, mientras me amenaza, yo puedo ir con mi cuerpo moviéndome hacia el lado para que no vea esos objetos o esas escaleras o esas ventanas que me dan miedo que use, ¿no? A veces incluso le decía, ay, me tengo que poner aquí, si no, no te escucho bien. Y la persona gritándome, te mato, eres lo peor. Y yo, ay, es que no oigo nada bien, espera que me cambio para aquí, ¿no? Entonces yo me iba cambiando y ellos iban girándose. Obviamente, mantener la distancia de seguridad, o sea, un brazo y un pie, y un paso, ¿no? A menos de un brazo y un paso no se me podían acercar. Y, claro, esto no, sí que se lo avisaba, le solía decir, vale, no te puedo, yo estoy aquí, no te voy a dejar solo, estoy aquí para, esto es una crisis, es verdad que también es importante avisarle lo que le está pasando, esto es una crisis, yo no te voy a dejar solo, estamos aquí nosotros dos solos, los demás no se enteran de nada, pero no puedo dejar que te acerques, ¿vale? Hasta que estemos más tranquilos, en cuanto baje esta crisis, sí que nos podremos acercar, pero por ahora no te puedo dejar que te acerques. Y a veces esto era, pues eso, se convertía en un baile, pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Como decía Ricky Martin. Pero en ese baile también se iba, mientras esté bailando, en el mantener la distancia también es que hay contacto con la persona. Si es posible, pues también buscar algunos elementos de protección como colchonetas o cojines, ¿no? A veces, sobre todo con personas con autismo, si se les autolesionaban, están dándose golpes, si yo pongo la mano me la va a destrozar, o sea, no debemos poner nuestra mano. Entonces, si tengo un cojín o una colchoneta, puedo ponerla, pero tengo que acordarme de que tengo que tenerla para él y para mí, porque muchas veces cuando las personas con autismo están haciendo autolesiones es como poder a través de ese golpe poder conectar con una sensación real. Entonces, si golpean y no reciben, no, pues eso, el dolor, la sensación de dolor o la sensación que ellos saben que van a recibir,
puede que ese golpe vaya para otro lado y ese otro lado que seas tú. Entonces, bueno, pues eso, colchonetas que ayuden a amortiguar el golpe o cojines y acordarme para mí también, ¿vale? Porque nosotros tenemos también que estar a salvo. Cuidar nuestro estado, o sea, ver también cómo estoy yo, si yo soy capaz de sostener esto o no, si yo estoy, pues si yo estoy débil, pues tengo que cambiarme, tiene que ir otra persona. Saber también cómo estoy y tener conciencia de dónde están mis compañeros para ayudarme. Puede que no estén allí porque a la hora de reducir estímulos, no, pues a lo mejor solo se quedan dos personas, la persona que está en crisis y la que le está ayudando, pero la que le está ayudando sabe dónde están los demás. Y también reconocer que la persona está sufriendo. Para mí, el ser consciente de que la otra persona está sufriendo mucho me ayudaba a reducir el miedo también, porque me pone en la ternura y en el amor que le tengo a esa persona. Si estoy solo en el miedo del daño que me puede hacer, mi cuerpo solo va a querer irse. Si estoy dándome cuenta de que esto es sufrimiento y que el sufrimiento pues merece ser aliviado y acompañado, eso me hacía querer permanecer y estar más tranquila. Y también decírselo, decirle que sé que están sufriendo, sé que esto es muy duro, y eso, sé que esto es muy duro, estás sufriendo y yo no me voy a ir hasta que estemos mejor. Yo no te voy a dejar, estamos aquí todos para cuidarte y no te vas a quedar solo, no te voy a dejar hasta que estés mejor. Eso enlaza ya esas palabras, ¿no? Saber que estamos ahí para ayudarle y reconocer su sufrimiento, hace que ya se empiece a activar el sistema de calma, el mío y el de la otra persona. Pero es muy importante que activemos el nuestro, ¿no? Empezar activando mi sistema de calma para que el otro pueda, ¿no? Con sus neuronitas espejo, pueda ir copiando, pueda ir entrando o que sea más fácil que entre en este sistema de calma. Si yo estoy asustada, la otra persona que está en crisis me lo va a captar y se va a sumar mi miedo a su crisis. Entonces, para mí, es una manera de entrar en el sistema de calma era eso, yo pensar en mi mente, yo no soy peligrosa para ti. Venga, yo no soy peligrosa para ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Y decirlo, de esta salimos juntos. No te voy a dejar hasta que estemos los dos bien. Tranquilo que no estás solo y yo no te voy a dejar. Eso a mí me ayudaba también a entrar en el sistema de calma. Nombrar y normalizar la emoción que estás sintiendo, ¿no? Decía antes Ana, mi compañera en la ponencia antes, decía que, bueno, que es importante ayudar a los adolescentes a identificar las emociones que están sintiendo, también a ellos, ¿no? Y muchas veces no lo identifican, pero nombrarlo nosotros, pues hace, bueno, salir del mecanismo de estar a la defensiva, porque normalmente es como la gente, ellos tienen mucho el concepto de te portas bien, te portas mal, o al menos eso, yo os hablo en nuestro ámbito. Era como, no te portes mal, es que te estás portando mal. Y claro, si te digo, me estás portando mal, eso ya me pone a la defensiva. Si me estoy portando mal, o sea, un mal comportamiento se parece que tenemos metido en la cabeza que un mal comportamiento merece un castigo, con lo cual si voy a recibir un castigo ya me salta mi sistema de alarma, que no lo quiero recibir. Entonces, nombrar la emoción que estás sintiendo, pues estás muy triste, estás muy frustrado, tienes mucho miedo. ¡Ay! Ya va a ser hora. Vale, vale, acabo. No, tengo 5 minutos más, tengo 5 minutos más. Vale, pues eso me va a ayudar a entrar en el sistema de calma. Avisar de que le vamos a ayudar, hacer que nuestros movimientos sean lentos y predecibles, en nuestra mirada amable, tierna, ¿no? Poner en la cabeza el cuánto te quiero. Y aunque no quieras a la persona o aunque la persona te esté insultando y gritando, te voy a matar, eres lo peor del mundo, bueno, pues sí que le quieres porque es un ser humano y como ser humano merece aliviar su dolor y como ser humano tiene dignidad. Y esos son principios en los que todas las personas que trabajamos con personas creo que tenemos. Indicaciones en afirmativos. Esto me resulta muy curioso y también es de la experiencia. La palabra no reactivaba la crisis. No sé por qué. No lo vi en ningún libro, pero en la práctica sí que cuando estaban de me voy, te da. Bueno,
cuando ya consigues bajar un poquito la práctica, la crisis, cuando decía, pero hombre, no te vayas, ese no, o ahora no te puedes ir, pum, ese no volvía a saltar la crisis. Entonces aprendí a hablar todo afirmativo, vale, te vas, pero dentro de una hora, te vas conmigo acompañándote, o te vas, ¿no? Eso, y recordarle que estamos aquí porque nos importa. Y luego ayudarle a conectar con la realidad. Para conectar con la realidad, pues eso, de dentro a afuera, de abajo a arriba, del presente al momento inmediato. De dentro a afuera, bueno, pues eso, ayudarle a conectar con sensaciones de frío, hambre, dolor, con la postura. Si podemos cambiar la postura, pues ya tendríamos algo ganado. A veces cuando alguien está en crisis está como que está toda la energía aquí en la cabeza y en los hombros. Yo lo que le decía a veces para cambiarle la postura, porque si le decía siéntate, no, eso no se sienta, porque aparte eso, el cuerpo no, pues la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Entonces a veces lo que le decía, ay, cuidado, que pisaste ahí algo. O ay, tienes el cordón desatado, a ver, ¿qué tienes ahí en el zapato? Y ese gesto de bajar ya le cambiaba la postura. Y a partir de que estuviese mirando el zapato, ay, ya le hablaba de todo el zapato en la medida de lo posible. O si era, recuerdo un chico que en sus crisis tenía un mordedor, que era muy duro, y me lo lanzaba siempre. Y entonces esquivaba tal y luego se lo pasaba por el suelo. Ya, mordía cosas llenas de, sabe Dios lo que, del suelo, pero era pues eso, para cambiar la postura, ¿no? Reducir o sincronizar la respiración, ayudarle a respiración, a sincronizar la respiración. Puedo ayudarle con la mía a través de mi respiración o a través de la mano. A veces él iba haciendo, ¿no? Pues, ¿no? Ir ayudando o con canciones. A las personas que no tenían lenguaje verbal, pues cantar nanas y balancear ayudaban a entrar, ¿no? Con neuronas espejo iban entrando también en ese. Cuando se mueven muy rápido y tienen movimientos erráticos, pues puedo moverme, no detrás, pero si puede ser al lado, porque si es detrás es sensación de que te persigo y al otro le va a generar activación del sistema de alarma. Entonces va a intentar escapar. Entonces me muevo como la otra persona, pero un poquito más lento y con los balanceos. Para conectar con la realidad, de abajo a arriba, pues eso, poner la atención en los pies, lo que os decía antes, ¿no? De, pisaste ahí algo, o hay que ayudarle a ablandar el culo, ¿no? Que aparte de que le dices, ¿dónde tienes el culo? Y ya es de una risa, le dices culo y ya es una risa. Entonces, lo tengo aquí, entonces, a ver, venga, vamos a masajearte un poquito, a ver, venga, vamos a sentarlo. Eso hace que las piernas bajen tensión y que la persona pueda entrar más en la postura de descanso y asentar también los brazos y los hombros. Y luego ayudarle también eso, a conectar con la realidad desde aquí, desde el momento presente, donde estoy, a qué me toca hacer después. ¿Y desde dónde estoy? Pues empezamos apoyándonos en sentidos distintos a la vista. Cuando tenemos una crisis, pues se suele poner visión en túnel y aunque la crisis sea pues, psicótica o de otro tipo, pues también nos pasa igual, ¿no? La vista no me va a servir para darme información. Entonces puedo ayudarle con otros sentidos de, ¿qué huele aquí? O, escuchaste, nosotros estábamos al ser zona rural, pues se oían muchos pajaritos y se oía a veces el mar. Entonces era, ¿escuchaste esa hora y tal? Vamos a ver si escuchamos ese cuco que está sonando o eso. Le ayudaba a eso, centrarse en dónde estaba, recordar quién soy, indicar dónde estamos y dónde están las otras personas, indicar y luego indicarle, vale, ¿qué toca hacer ahora? Vale, mira, ahora nos vamos a quedar un poquito aquí, vamos a descansar o luego vamos a llamar a tus padres para que vengan a buscarte. Y así poder volver a la calma, ¿no? El volver a la calma ayuda a resetear el organismo y para eso, para resetear el organismo a veces nos hace falta dormir, no hay un tiempo concreto, a veces cuando hay una crisis puede que todo el día sea día de crisis y que cualquier estímulo pequeño vuelva a generar una crisis porque la persona está muy agotada y desestabilizada. Necesita que el cuerpo vuelva a la normalidad y eso, pues eso, después de dormir,
comer algo. Entonces, durante ese día siguiente es importante, pues eso, que las tareas sean más sencillas, que sean poco estimulantes, porque si son muy estimulantes también le va a consumir mucha energía y que tengan una compañía simple y amable, ¿no? No es momento, tras la crisis, no es momento para pedir explicaciones o para explicar lo que pasó y para buscar repercusiones, ¿no? Entonces, este sería como el esquema. Sería, ante una crisis de alguien, tendríamos que ser capaces de estar así como miau, estar en calma, siendo conscientes de nuestros recursos, estar en calma en el medio del caos. Vale, al día siguiente, cuando hay que explicar, o sea, es cuando podremos también educar, ¿no? O prevenir. Eso, es importante hablarle en términos de crisis, no de portarse bien o mal. Y las crisis son normales ante situaciones que nos superan. Y las crisis las podemos vivir todas las personas, pero que sean normales y que las podamos vivir todas las personas no quiere decir que no tengamos que evitarlas y que no tengamos que cuidarnos, ¿no? Entonces es importante conocer qué disparadores nos llevan ahí, porque no son voluntarias, no es con vale, a partir de ahora me porto bien. No, no son voluntarias, vas a volver a tenerlas. Y no pasa nada, pero vamos a conocerlas para poder prevenirlas. Pues nada más, como conclusiones, pues eso, un poquito lo que ya dije, ¿no? Que en caso de las personas con diversidad es muy difícil identificar cuándo las muertes eh, por suicidio son con voluntad o no. Independientemente de que sean voluntarias, o sea, voluntaria nunca es una muerte por suicidio, pero independientemente de que tengan intencionalidad de darse muerte o no, pues no dejan de ser muertes que deben ser atendidas y evitadas en la medida de lo posible. Vale, se necesitan intervenciones integrales que atiendan a todo el plan de vida, no solo a la salud mental de las personas con diversidad intelectual. Y desarrollar también terapias psicológicas que incluyan, pues eso, a las personas que no se dan cuenta, a las personas que no pueden gestionar su vida o a las personas que no tienen autonomía o no saben explicar lo que les ocurre. Una sociedad evolucionada debe cuidar a todos sus miembros y la muerte por suicidio creo de verdad que no es un problema que sea solo de las personas a las que les afecte y a sus familias, es responsabilidad de toda la población. Maestra, Sí. debido al tiempo ya tenemos que terminar la sesión, disculpe la interrupción. Sí, nada, ya está. Sí, no, no me va a dar tiempo a contestar preguntas, porras. No, ya no, una disculpa, ya no Bueno, va a haber tiempo para contestar preguntas, pero le agradecemos muchísimo su participación. De verdad fue una plática muy amena y agradecemos mucho porque es un tema muy importante. Definitivamente todos deberíamos de saber del tema. Y a continuación, pues le vamos a entregar su constancia debido a su gran participación. Y le presento la constancia. bueno, si queréis, si alguien tiene dudas, si puedo contestarlas después, me las pasáis y las contesto por escrito si queréis y se las Sí, hacéis llegar. ¿Vale? claro que sí. Sí. Aquí está. Fundación Preven AC. Ay, permítame tantito. Ya, Fundación Preven AC, cuidando y pensando en tu salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la SAI en Nezahualcóyotl, otorgan la presente constancia a la maestra Mari Carmen Glés Hermo por su participación como conferencista, a la conferencia magistral Accidente o Suicidio, Prevención de las Conductas Autoilícitas en Personas con Diversidad Intelectual, llevada a cabo en el Quinto Congreso Internacional y Sexto Simposio Nacional sobre la Prevención de Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niñas, Niños, Adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2025, con un valor de 1 hora de crédito y 6 puntos curriculares al impartir educación continua. De nueva cuenta, le agradecemos mucho, maestra, y a todos los presentes les invitamos a ingresar a al siguiente link para la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jo. Disculpadme. No, muchas gracias. Hasta luego. Chao.